Nos metemos hoy en un momento muy concreto, ¿eh? Barcelona, 1946. Pleno Domund, el Día Mundial de las Misiones. Sí, Y la ciudad, bueno, vibraba. La radio, la prensa, conferencias. por todas partes. Y los jóvenes de Acción Católica, pues eso, recaudando fondos en la calle. Había un ambiente intenso. Sí, la fuente que manejamos, un artículo de El siglo de las misiones de ese año, habla de una enorme responsabilidad del problema misional. Se sentía en el aire. Pues esa es nuestra guía hoy. Queremos entender un poco mejor qué significó el envío de 13 jóvenes jesuitas españoles a la India justo en ese momento. Las motivaciones, el contexto, un análisis profundo de esa decisión. Pues el artículo nos lleva primero a una iglesia, la del Sagrado Corazón. Ajá. Allí, estos 13 chicos jesuitas van a recibir el crucifijo de misionero, destino, Bombay y Ahmedabad. ¿Y quién se lo entrega? El padre Antonio Abad, que era el viceprovincial, como el segundo al mando de la provincia jesuita de Aragón en ese momento. Entiendo. Y sus palabras, bueno, son significativas. Les recuerda que los eligen justo después de hacer sus votos perpetuos. O sea, un momento clave en su vida religiosa. Exacto. Y les habla del sacrificio, dejar familia, dejar España, por un ideal muy claro, la conquista de las almas por Cristo en la India. Así lo dice el texto. Uf, conquista de las almas, sueña fuerte hoy. Desde luego. Y les dice que la cruz será su fortaleza. El artículo remarca mucho la emoción, las familias allí presentes. Debió ser impactante. Me imagino. Y luego el sermón del padre Manuel María Verges, por lo que leo, fue aún más directo. Sí, llegó a decir que esos 13 jóvenes eran como la limosna, el sacrificio que hacía la provincia de Aragón para el domundo. Caramba, una limosna humana casi. Algo así. Incluso mencionó que debían desear sufrir como Ignacio de Loyola, como Javier. Una mentalidad, bueno, muy de la época, ¿no? Desde luego. Pone los pelos de punta pensarlo ahora. Y lo enmarca en cifras globales. 4.000 jesuitas misioneros en todo el mundo. Y ojo el dato final de la ceremonia. ¿Qué pasó? Que los fieles pasaron casi 1 hora besando los crucifijos que les acababan de dar a los misioneros. 1 hora. Eso sí que da idea del fervor que había. Totalmente. Y de ahí, el artículo pasa a una entrevista con uno de los jóvenes, anónimo, en la residencia jesuita. Y la pregunta clave, claro, ¿por qué tan jóvenes? ¿No era un riesgo? Pues la respuesta del chico se centra mucho en lo práctico, en la aclimatación. A ver. Habla del calor, hasta 50 grados, los monzones, la comida, muy india, dice. Claro, un cambio brutal. Y los idiomas, aprender inglés y luego las lenguas de allí. Y algo que llama mimetismo cultural. Mimetismo, hacerse como ellos. Exacto, hacerse todo a todos. Y él considera que eso es más fácil para alguien joven, adaptarse. Tiene su lógica. Física y quizás psicológica no, más flexibles mentalmente. Podría ser. El artículo no entra en psicología, pero sí subraya esa necesidad de adaptación total. Además, no iban a parar de estudiar, ¿eh? Filosofía en Shembaganur. Teología en Curseón. Con jesuitas de todo el mundo y también indios, ¿no? Eso es, ya había incluso un noviciado propio para vocaciones indias en Bombay. Estaba todo pensado. ¿Y la vocación misionera? ¿Se la imponían o era algo que ellos pedían? El joven lo deja muy claro. Ser jesuita, dice, ya implica tener vocación misionera. Afirma que la compañía es la primera orden religiosa directamente misionera. O sea, está en el ADN jesuita. Totalmente. La disponibilidad para ir donde haga falta es esencial. Y de hecho, muchos lo pedían activamente. La sombra de San Francisco Javier es alargada. Ya. Da cifras. 1 de cada 5 sacerdotes jesuitas era misionero en ese momento. A nivel personal, este chico menciona a su madre, su piedad y el ambiente del colegio. ¿Había grupos misioneros en el cole? Sí, una sección misional de la congregación. Parece que eso le marcó mucho, ver a otros compañeros con esa inquietud. Qué curioso ese caldo de cultivo. Entonces, vale, llegan a la India. ¿Y qué iban a hacer exactamente? ¿Cómo eran esas misiones? Pues el artículo distingue bien entre Bombay y Ahmedabad. Son 2 enfoques. A ver, ¿Bombay? La definen como misión cultural. La idea era ganar prestigio para el catolicismo a través de la educación de élite. Ah, vale. ¿Colegios universitarios, institutos científicos, ese tipo de cosas? Exacto. Un trabajo a largo plazo. Influir desde arriba, digamos.
Una estrategia top-down, que diríamos hoy. Eso es. Aunque también trabajaban con grupos más desfavorecidos, como los Cathcaris o los Barlis, a los que describen con lenguaje de la época como, bueno, salvajes o gente pobre y oprimida. Ya veo. Y funcionaba, crecían. Pues sí, las cifras son claras. De 140.000 católicos en 1939 a 173.000 en 1945, en un área enorme, casi 10 millones de habitantes. No está mal. Y Ahmedabad era igual. No, muy distinto. Allí el foco estaba en las clases humildes. ¿Cómo? Usaban métodos más populares, dice el texto. Buscaban la capacitación de las castas bajas. O sea, un enfoque más de base, ¿no? Bottom up. Justo. Aunque sin descuidar del todo a las clases altas, tenían un círculo para familias importantes. Pero el crecimiento fue, wow, espectacular. ¿Ah, sí? Sí, en un territorio también enorme, más de 10 millones de personas. Necesitaban gente y medios urgentemente. Se entiende. Y aparte de evangelizar, ¿hacían más cosas? ¿Trabajo social, quizás? Muchísimo, sobre todo en Ahmedabad. Mencionan un banco cooperativo, acción católica, dispersarios médicos, Anda. planes para una leprosería, las congregaciones marianas y hasta una imprenta muy activa en Anand, una labor social muy potente. Muy completa, sí. Enfrentándose a todo eso, el clima, las enfermedades, la diferencia cultural, la pobreza, ¿cómo lo llevaban? ¿No sentían miedo, Bertin? El misionero entrevistado lo dice claro. Nuestra fortaleza y aliento está en Dios, no en sus propias fuerzas. Fe pura y dura. Sí, eran muy conscientes de las dificultades. Incomprensión, pobreza, ataques enemigos, lo tenían asumido. Incluso ante la independencia de la India, que estaba al caer. Exacto. Estaban preparados para una posible ruina, dice el texto. Y mencionan a los mártires jesuitas, más de 400 en la historia. Madre mía. Llegan a decir que el martirio sería la mejor dicha. Es sobrecogedor. Una entrega que hoy cuesta mucho comprender, la verdad. Totalmente. Lo que nos deja este artículo es esa imagen del fervor de 1946, esa dedicación sin fisuras de los jóvenes y esa doble vía jesuita en India. Cultura y élites por un lado y trabajo de base y social por otro. Y para cerrar, hay una frase final del joven misionero, un mensaje para la juventud española de entonces. Sí, impactante. Les propone un ideal superior al materialismo, que él identifica con la industria, el dinero, el placer. ¿Y cuál es ese ideal superior? La consagración a la salvación del mundo infiel por Cristo. Así, tal cual. Buf, nos deja pensando, ¿eh? Desde luego. Y la pregunta que flota es, ¿qué eco tiene hoy esa intensidad, esa disposición al sacrificio total que vemos aquí, comparada con los ideales o las metas que mueven a la gente en nuestro tiempo? Ahí queda la reflexión.